Capítulo 6. Fuera en la noche, parte 1. ¿Por qué demonios no haces algo, basura? Aunque tenía la voz ronca, el alcalde en realidad no comprendía del todo el estado actual de las cosas. Su mente no podía concebir nada excepto la punta de la espada que había aparecido ante él en una fracción de segundo. No tenía la menor idea de por qué los miembros de la guardia del pueblo que apuntaban a él no le habían disparado aún con sus arcos. Basura no se movió. Pensó en responder, pero no le salía la voz. Un líquido caliente emanaba en grandes cantidades de un corte que le atravesaba medio cuello. Sin tiempo para levantar las ballestas de fuego rápido de ambas caderas, o mejor dicho, antes de que pudiera siquiera pensar en hacer tal cosa, a su subordinado les habían arrancado arcos y dedos de las manos, y su propia garganta había sido acuchillada. Pero más que eso, más que nada, le detuvo el aura sobrenatural que brotaba del apuesto joven que tenía delante. Por fin comprendió que su oponente pertenecía a un mundo completamente distinto. ¿Qué pretendes hacer conmigo?, preguntó el alcalde. No vuelvas a meterte en estos asuntos, le dijo el cazador. Oh, ¿de quién es este asunto? La punta de la espada le rozó la base de la nariz. Y nada más hacerlo, el extremo de su pico, algo ganchudo, fue cortado limpiamente. Con un grito, el alcalde se tambaleó hacia atrás, cayendo de cabeza contra el suelo, justo encima de la misma bolsa de oro que había tirado al payaso. Ya veo. No volveré a hacerlo. El alcalde se llevó frenéticamente la mano a la nariz, donde rápidamente le brotó sangre fresca entre los dedos. Haciendo caso omiso de los aullidos de los hombres a caballo, dio la vuelta y regresó por donde había venido. Era extraño como ni una sola de las monturas relinchó cuando se marchó. Más que malicia, más que nada, era miedo lo que coloreaba los ojos del alcalde y de Basura al ver partir al cazador. Como he intentado deciros, es el cazador de vampiros, les dijo Lile con cierta sorna. Una vez que el grupo del alcalde se retiró en su lamentable estado, Lile montó en su caballo y se alejó al galope por el mismo camino por el que se había ido de su carro de azufre. Se había quedado en el pueblo. Sin embargo, la única razón por la que había podido seguir al alcalde y a los demás hasta la casa de la anciana, y luego adelantarse a ellos hasta el pantano utilizando una ruta que solo él conocía, era por todos los largos días que había pasado recorriendo la zona en su vehículo. Al borde de un pequeño estanque encontró a él. El cazador estaba agachado, recogiendo las anchas hojas de una planta que crecía en profusión cerca de la orilla. Pero, ¿qué iba a hacer con ellas? En un santiamén, se acercó como un payaso al agua con varias de ellas bajo un brazo y arrojó una a la superficie. Luego dio un paso firme sobre ella. La hoja tenía unos 30 centímetros de diámetro. Aunque podría haber sido capaz de sostener a un animal pequeño, era imposible que soportara el peso de un ser humano, y, sin embargo, la hoja no se hundió en absoluto, sino que simplemente tembló un poco. Una tras otra, lanzó las hojas delante de él y se movió por el camino y por la superficie del agua, como una ilusión ingrávida. La 10ª hoja le llevó al centro del estanque. La figura de negro miró a la superficie junto a sus pies durante unos segundos, lanzó un chorro y dejó una serie de ondas al zambullirse en el agua. Corriendo hacia el estanque, Lile empezó a contar los segundos instintivamente. 10 segundos. 20. Aunque no había pruebas de que la nobleza hubiera tenido alguna vez una mansión en esta zona, en su niñez Lile había oído repetidamente a los ancianos relatar historias fantásticas sobre ver a los hechiceros oscuros que dormitaban en medio del pantano reunirse en masa en una noche brumosa, cuando el agua se despejaba de repente y les permitía vislumbrar una mansión palaciega en sus profundidades. ¿Podría ser eso lo que había visto? 2 minutos. 3. 5. La desesperación tiñó el corazón de Lile. Sabía que era un vampiro. Los descendientes de sangre noble perdían la mitad de su fuerza en el agua corriente. Si fuera atacado por los hermanos del pulpo de agua dulce en la fuerza, una de las hojas se perdió de vista. Empezando por las más cercanas a la orilla, se estaban hundiendo. 9 minutos, la última hoja desapareció. 10 minutos, una figura negra subió a la superficie. Antes de que el chico pudiera siquiera confirmar que era el cazador comenzó a hacer la braza de vuelta hacia la orilla. Los 30 metros le llevaron menos de 5 segundos. Al ver a Lile, permaneció inexpresivo y se secó la cara. ¿Había algo en el agua?, preguntó el hijo repudiado del alcalde. El sol será payaso pronto, respondió Aunque no respondía en absoluto a su pregunta, su respuesta fue suficiente para Lile. Al fin y al cabo, la chica iba a quedarse encerrada en la choza de sacrificios, a las afueras del pueblo, completamente sola esta noche. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Lile mientras éste se alejaba hacia su caballo blanco. Si vigilas a Cecile, es probable que aparezca el noble. Mátalo y tu trabajo estará hecho, ¿verdad? Vamos. Sal conmigo. Partió al galope sin decir palabra, mientras la sombría figura se alejaba cabalgando sin mirar atrás. El muchacho le gritó a su espalda: «Tienes sangre fría,
y un ingrato, he hecho todo el camino hasta aquí solo para advertirte que estabas en peligro. Sus vanos aullidos de rabia resonaron durante un buen rato, aunque había tenido toda la intención de esperar hasta que Lyle llegara, parecía que no llegaría a tiempo. Cuando el grupo de la guardia del pueblo se personó en su casa para escoltarla, creyó estar preparada, pero las piernas aún le temblaban terriblemente. Su padre adoptivo no dijo nada, mientras que su madre adoptiva salió sola y se despidió de ella con lágrimas en los ojos. Lo único que hizo que Cecile siguiera adelante mientras la subían al carruaje y la llevaban a la cabaña de las afueras del pueblo fue saber que, a cambio de su sacrificio, el pueblo daría a sus padres lo suficiente para vivir durante los próximos 10 años. En la cabaña solo había una mesa, una silla y una cama. Una vez que Cecile estuvo a salvo dentro, los hombres cerraron la puerta y se marcharon. Esto no era para mantener a la nobleza fuera. Era para evitar que Cecile huyera. Poco después de que los pasos de los hombres se desvanecieran, Cecile sintió el olor de la sangre en el aire nocturno. Los hombres la habían esparcido para que se supiera de la presencia del sacrificio. A medida que pasaban los minutos, la mente de Cecile se sumía cada vez más en el pánico. No había forma de que una chica de 18 años pudiera sentarse tranquilamente a esperar su propia muerte. Solo había 2 razones por las que no estrelló la silla contra la puerta en un intento de romperla o de volcar la mesa: porque los muebles pesaban demasiado y porque seguía pensando en la pareja que la había criado. En lugar de eso, la chica se agachó en el suelo y golpeó la cama con el puño mientras sollozaba. No sabía cuánto tiempo había pasado. De repente, Cecile levantó la cabeza. Tenía un frío horrible. Las huellas de sus lágrimas se congelaban. ¿Se le helaron los oídos? Se oyó un sonido áspero en el otro lado de la puerta, como una llave girando. Cecile sintió como si su corazón se hubiera encogido hasta la nada. Cuando parecía que ya no podía más, otro sonido asestó el golpe definitivo a su corazón, cerrándose a su alrededor como un puño. El crujido de las bisagras. La puerta se abría lentamente. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.